Les damos la bienvenida a Expo PH, la primera feria virtual de la propiedad horizontal en Colombia. Bienvenidos. Este es un espacio creado para ustedes, donde estaremos aprendiendo junto a los mejores profesionales en propiedad horizontal, en Colombia, México, Venezuela y Panamá. Con el patrocinio del Conjunto.co y la Lonja Autorreguladores. Mi nombre es Rafael y me acompaña en este magnífico evento de administradores, consejeros, contadores y propietarios, Camila Ribeira. Con nosotros en Expo PH desde México, nuestro país invitado de honor, María Lourdes Montoya. Se formó como contadora y especialista en Derecho Fiscal en la Universidad Tecnológica de México. Es directora general de FAC Consultores y es ampliamente conocida por su programa Condominando con Mari Montoya. Cofundadora del Colegiado de Administradores de Condominios de México, y EPACE. Y la acompaña desde Colombia, el profesor Francisco Medina, abogado, asesor jurídico y docente en Administración de Propiedad Horizontal, Derecho Inmobiliario, Derecho Comercial y Laboral. Especialista en resolución de conflictos y director de la emisora online, Radio Medina Estéreo. Bienvenidos. En Expo PH estamos de feria y te presentamos el Plan 1515. Reserve su video asamblea de 2022, antes del 15 de diciembre y obtenga el 15% de descuento. ¿Qué espera? Escríbanos ya para mayor información, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. En Expo PH, estamos de feria y te presentamos la solución de seguridad y control web más completa del mercado. El Conjunto.co. Con ella, pondrá la seguridad de la copropiedad al alcance de la mano de todos los residentes. Control de acceso, citofonía virtual, control de correspondencia, botón de pánico, control de contratistas, y muchas opciones más. ¿Qué espera? Escríbanos y agende su cita de demostración, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. Un gusto saludarlos, licenciada Lourdes desde México y profesor Francisco desde Colombia. Un gusto contar con ustedes en Expo PH. Sabemos que nos van a hablar acerca de la convivencia en propiedad horizontal, un tema bastante importante en este tema que estamos tratando hoy en esta feria virtual. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y adelante. Camila, muy buena tarde, cordial saludo a todos a quienes están asistiendo a esta feria, Expoferia. TPH, cordial saludo a todos. Mi nombre es Francisco Medina, conocido en el gremio como el profesor Francisco Medina. Cordial saludo a todos, bienvenidos, esperamos que sea de agrado y de mucha experiencia, de adquirir conocimiento, de ampliar la experiencia en todos los temas que tienen que ver con el régimen de la propiedad horizontal. Lourdes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Saludándolos aquí desde Querétaro, en México. Somos una provincia muy cercana. Camila, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta Expo PH. Y pues bienvenidos a un programa que va a ser, esperemos que sea pues de mucha ayuda para todos y pues un conversatorio delicioso, ¿no, Francisco? ¿Cómo ves? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues vamos a tratar a mirar, mire que ya se ha dado algunos temas, se han planteado algunos temas importantes desde los anteriores expositores, han expresado unos temas bastante interesantes en lo que tiene que ver con la administración de condominios y de propiedades en la PH. Y se han dado algunas ilustraciones muy importantes en lo que tiene que ver con la gerencia administrativa, las experiencias. Y me parece curioso, y siempre lo he dicho en todas mis diferentes charlas y exposiciones, e incluso en las clases lo he dicho, Latinoamérica es muy similar en la administración de copropiedades. Somos muy similares. Y no es la diferencia y no sería la excepción con México, que somos muy parecidos en el tema de administración, aun sabiendo de que en México, por cada estado tiene su propio ordenamiento,
no dejan de ser parecidos a nuestro ordenamiento jurídico en Colombia. Mire qué interesante. Por eso siempre he dicho, y los expositores anteriores han manifestado muchas cosas que tenemos similitud en tema de procedimientos, en tema de la forma de administrar, en el tema, por ejemplo, del control. Somos muy parecidos, Lourdes, ¿no? Es bastante interesante esa parte. Sí, fíjate que sí, y pues ahorita ahondando un poquito más ya al tema que nos ocupa y del cual queremos pues platicar un poco y conversar con todos los escuchas que nos acompañan, es que pues en toda esta cuestión de condominios, en toda esta organización, pues también requiere siendo una organización y siendo que participan pues un grupo de personas, pues siempre hay el tema de los conflictos, ¿no? Entonces, pues es el tema que queremos platicarles, que queremos pues exponerles y que pues son el pan nuestro de cada día en la cuestión de condominios. Nosotros, bueno, allá en Colombia tenemos entendido que es propiedad horizontal. Acá se llama régimen de propiedad en condominio y bueno, no implica, implica que todos los condominios no solo son, pues sabemos que habitacionales, comerciales, mixtos, etcétera, pero pues en los que más se da conflicto porque pues maneja como más el sentimiento, ¿no? De las familias, pues es el tema de los condominios habitacionales. Sí, si bien es cierto, el nombre, digamos que sí le llamamos copropiedades, le llamamos propiedad horizontal, nuestro régimen es así, propiedad horizontal. Y entrándonos ya al tema fuerte en el tema de la resolución de conflictos, mm, pues aquí tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos a través del artículo 58 la resolución de conflictos y nos da una serie de elementos jurídicos para la organización, para el interior de las copropiedades, se puede organizar lo que es, en nuestro caso, por el numeral primero del artículo 59, tenemos el Comité de Convivencia, que es un órgano que está para dirimir los conflictos al interior de la copropiedad, o sea, son los que intervienen, ayudan, actúan como un tercero dentro del conflicto para proponer, hacer propuestas de solución y guiar hacia resolver el inconveniente que puedan tener las personas involucradas en este tema. Y tenemos un procedimiento. El comité de convivencia, como lo llamamos nosotros en Colombia, que es un órgano compuesto por 3 personas elegido por la Asamblea General de Copropietarios, además de dirimir, de ayudar, coayudar e intervenir para dirimir los conflictos, son preventivos también, ¿no? Es decir, que a través de capacitaciones, de actividades de integración, de actividades de talleres en temas de convivencia, en resolución de conflictos, pues previenen, ¿no? Que se llegue a los conflictos. Lo ideal es 100% no haber conflictos, pero siempre los habrá, pues porque somos humanos y como humanos en nuestra diferencia de pensamiento y de postura y de ver las cosas y las diferentes opiniones, por supuesto habrán confrontaciones y por supuesto habrá una diferencia que en un momento dado incomoda al uno, ¿no? La otra persona se incomoda por la manera de pensar que tengo yo o por lo que expongo, como veo y planteo las cosas, entonces ya entra un conflicto. Este órgano está, en nuestro caso, para eso, para ayudar a dirimir ese conflicto. Entonces, interesante mirarlo desde México, que Lourdes fuera tan amable y nos contara cómo resuelven los conflictos. ¿Hay un tercero o simplemente es el diálogo o hay una instancia especial? Fíjate que yo antes de denominarlo como un conflicto, y la verdad es que en el liderazgo de un administrador de un régimen de propiedad en condominio o una propiedad horizontal, es que debe ser como muy observador, debe ser muy,
muy objetivo también, o sea, tienes que tener como ciertas características para definir primero si tienes un problema o un conflicto. Entonces, si tienes toda la razón en el momento en que comentas que, bueno, si un conflicto se produce cada vez que hay un desacuerdo o una incompatibilidad entre conductas, entre percepciones, objetivos, intereses o simplemente afectos, pues si yo no tengo la misma forma de pensar que la otra persona o que con el otro grupo de personas, porque tú sabes perfectamente que luego en los condominios se hacen como bandos, nosotros bromeamos y decimos es la izquierda y la derecha, porque siempre he dicho, tanto en el programa como con diferentes colegas, que todos los condominios son como un país chiquito, ¿no? Tienen su presidente, su secretario, su tesorero, que es el de Hacienda, pero que lo único que nos hace diferentes es que las cuotas de mantenimiento, que son los impuestos, te los impones tú solo en el momento en que tú compras una propiedad en un régimen de propiedad en condominio. Y entonces cuando tienes estas posturas o estos grupos, estas personas donde se perciben todo, un todo o una parte con diferentes intereses y así lo expresan, pues a lo mejor puedes tener un conflicto, pero lejos, o sea, antes de eso, pues tenemos o damos la oportunidad de ver cuáles son los factores o las causas que generaron este conflicto. Pero insisto, decir, bueno, tengo un problema o tengo o verdaderamente ya es un conflicto y hay que revisar diferentes causas, diferentes factores, pero yo siempre he opinado que la diferencia es entre un problema y un conflicto son los sentimientos que le arrojas a esto. O sea, es la oportunidad de decir, bueno, ¿qué tanto me siento yo afectada o qué tanto nos sentimos nosotros afectados para generar, para hacerlo o subirlo a categoría de un conflicto entre personalidades, ¿no? Entonces, sí, antes de llegar, nosotros sí contamos también con autoridades a nivel municipal, a nivel estatal, sobre las cuales hay los jueces cívicos son los que se encargan de hacer la mediación en estos problemas. Pero antes de llegar a esto, la verdad es que como administradores te das hasta la tarea de ser investigador privado, ¿o no? ¿No te ha pasado que dices, bueno, a ver, la señora dice esto, pero primero, pues voy a ver si es cierto, voy a ver si se generó de esa manera, si es real lo que me está comentando, y primero investigas y luego dices, no, sí hay un problema, ¿no? Por cuestiones de reglamento, por cuestiones de reglas a nivel municipal, a nivel estatal, o sea, lo vas escalando de acuerdo a lo que vas investigando. No sé, ¿tú qué opinas de eso? No, sí, de acuerdo. Fíjese que hay un procedimiento, nosotros tenemos un procedimiento el cual inicia precisamente con el administrador, que en nuestro caso es bien marcado esa responsabilidad del administrador en la sana convivencia dentro de la comunidad. Es una primera responsabilidad que tiene el administrador, dentro de muchas, ¿no? Una cantidad, esa es una de las responsabilidades que tiene el administrador, es propender por la sana convivencia dentro de la copropiedad. Y como esto es así, entonces cuando le llega una queja por un mal comportamiento o por alguna afectación, o como lo llamamos acá ahora con nuestro nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que se llama comportamientos contrarios a la convivencia. Si hay algún infractor y llega la queja a la administración, lo que en primera parte la administración hace es llamar la atención por escrito. Es un ordenamiento de ley que lo debe hacer porque la ley lo ordena así, debe llamar la atención. Pero antes de llamar la atención es a lo que se refería Lourdes. Mire que se vuelve como un investigador, un detective antes de, porque tengo que probar
y estar seguro si realmente la persona está infringiendo la norma de convivencia para poder llamar la atención. De lo contrario, pues estaría incurriendo en un momento dado en un hecho que no es real. Entonces debe en un momento dado hacer una pre-investigación, ¿sí? Y asegurarse de que sí realmente es cierto que la persona está infringiendo la norma de convivencia para poder hacer el comunicado por escrito y decirle, oiga, mire, usted se encuentra inmerso en la violación de tal artículo del reglamento de la copropiedad y si no corrige su comportamiento, entonces será merecedor a una sanción que equivale a tal, tal y tal cosa. Bueno, esa es la primera parte de ese procedimiento hacia llegar. Siempre, por supuesto, lo que se trata de evitar es la sanción, ¿no? Se trata es de no sancionar, de no castigar, que la persona corrija y se comprometa en hacer un cambio en su comportamiento, ¿verdad? Para que no siga infringiendo la norma. Generalmente no pasa, lamentablemente hay que decir, porque las personas a veces cuando infringen la norma de convivencia, pues no le paran bolas, eso es un llamado, eso es dejemos así, eso no importa, eso no es importante, eso no es, eso, por eso no me sancionan. Y se corre el riesgo de que la persona siga infringiendo la norma. Y entonces es ahí cuando, en nuestro caso, el comité de convivencia entra a hacer su papel de mediador, ¿sí? Y se inicia ahí, es un debido proceso hacia una posible sanción. ¿Mm? Es decir, donde ya se entra, después de agotar toda una serie de cosas, entonces ya entra, en nuestro caso, el Consejo de Administración, la Asamblea de Propietarios, o si se le ha delegado esta función al Consejo de Administración, este será quien sanciona. Entonces, después de hacer un estudio, un análisis y todo ese tema, de mirar hasta dónde sí o hasta dónde no, pues el Consejo de Administración o la Asamblea General de Propietarios decidirán si sancionan o no. Si deciden sancionar a esta persona que infringe la norma, ¿no? A través de un fallo, la sancionan y vuelve nuevamente al administrador. En nuestro caso, vuelve al administrador y el administrador ejecuta. O sea, notifica a ese infractor que le ha sido sancionado y que debe darle cumplimiento a la sanción. Eso es más o menos como resumiendo, ¿no? el debido proceso que tenemos acá en Colombia al respecto. Fíjate que sí, como bien comentabas hace un momento, es que sí, la verdad es que como somos como muy iguales en cuanto a legislaciones y todo esto. La cuestión acá en México es que para eso utilizamos los órganos interiores. Primero, pues tenemos que ver los factores o las causas del conflicto. Como bien comentas, bueno, tenemos que ver los factores culturales, los estructurales y los de comportamiento, ¿no? Porque muchas veces, y la verdad es que a lo mejor es una mala referencia, pero yo siempre les digo a los clientes, la verdad es que yo agradezco a los maleducados, porque si todos fueran educados, pues yo no tendría trabajo, ¿no? Entonces, Sí, si todos cumplieran es con la verdad. norma, si todos cumplieran con el reglamento, si todos cumplieran con la ley, la verdad es que no tendrían la necesidad de tener una persona externa que venga a comentarles las cosas y a hacerla de mediador en muchas de las oportunidades. Así como tú dices, bueno, acá también hay un comité de vigilancia, así se le llama, y una mesa directiva del régimen de propiedad de condominio, que son los que coadyuvan con el administrador para que las leyes y el reglamento interno en el condominio se cumplan, así como la legislación. Sí te quiero mencionar, y creo que es importante, que acá en México no tenemos una ley orgánica general para el país. Cada uno de los estados, con su libertad y su soberanía, emiten o regulan leyes, nos dan las leyes para revisar la propiedad en un condominio, nos dan las normas
para realizar estas funciones. Y te puedo decir, por ejemplo, en Ciudad de México, en otros estados, hay una ley de propiedad en condominio, y en Querétaro tenemos, por ejemplo, el Código Urbano para el estado de Querétaro, y que no es otra cosa. La verdad es que si tú las comparas, casi dicen lo mismo, o sea, todas dicen lo mismo, pero una ley general, y eso es lo que estamos viendo ya en Querétaro, que ha sido el parteaguas de toda esta situación, por el nivel de crecimiento que ha sido exponencial en los últimos 10 años, es enorme. O sea, tú puedes venir hoy y de decir, ah, mira, están construyendo estos condominios, y venir a la semana y ya están construyendo otros 50% de lo que tú viste más. Entonces, y todo en propiedad, en régimen de propiedad en condominio. Entonces, es importante. Y los conflictos, volviendo al tema, como tú bien comentas, bueno, nosotros lo primero que se hace es internamente manejar el conflicto, ver a la persona que está, pues, que está teniendo una situación y que no está respetando el reglamento. Se procede con el comité de vigilancia en caso de que la persona no nos haga caso. Hay temas, por ejemplo, te puedo decir, ahora con la pandemia, o si el volumen de la fiesta es muy alto, nosotros sí tenemos la oportunidad de mandar a llamar a la policía del estado, del municipio que se trate, y hacerle que la policía se presente en el domicilio de la persona y le pida, pues, de la manera más atenta que baje. Dependiendo de lo que esté sucediendo, si la policía se puede llevar a las personas, por ejemplo, si ya es una situación de que están consumiendo algún tipo de nervante o lo que sea, pues se las llevan. No, afortunadamente no he tenido el caso, pero sí la policía municipal, en el caso de Querétaro o de Ciudad de México, puede ir a revisar este asunto, y pues sí levantar actas administrativas por no conservar la calma o no respetar la sana convivencia. Y en caso de que esto siga sucediendo, entonces nos los llevamos al departamento de mediación con el juez. Lo están ejerciendo en este momento los jueces, y en Ciudad de México está la Procuraduría Social, que los llama, y ellos, o sea, la Procuraduría Social es quien cita a la persona. El administrador, pues nosotros aquí somos simples mortales, no somos ejecutores de la ley, ni tampoco tenemos el que tengamos que llevar la notificación. Eso lo hacen las autoridades, lo citan, se sientan las partes que deben ser, y cuando esto termina, bueno, ya las autoridades dictan lo que tienen que hacer. La PROSOC sí les establecen multas. La mediación en los estados no tiene esa facultad, y lo tienes que escalar a un juicio. O sea, tendrías que ya hacer uso de un juez civil, para interponer algo que vaya más allá de este conflicto. ¿Cómo ves, Francisco? Bien, bien, bien interesante. Ujú. Sí, después acá es lo mismo. Veo que es exactamente lo mismo, que lo llamamos de otra forma, pero a la hora el procedimiento es lo mismo. Aquí el administrador cuenta con unas herramientas jurídicas y unas entidades cuya competencia es precisamente ayudar a resolver esos conflictos, ya cuando el infractor es merecedor de llegar o manejarlo por otra instancia. Aquí lo que se trata primero es que al interior de las copropiedades se logre dirimir el conflicto, pero una vez de pronto no dé resultado, contamos con los jueces, contamos con la inspección de policía en nuestro caso, el inspector de policía también, a través de una querella o
través de alguna causación, a una caución, para poder encontrar el apoyo de las autoridades competentes para dirimir el conflicto. ¿Sí? Entonces, una vez se haya surtido todo ese trámite, el debido proceso, como lo llamamos aquí constitucionalmente, pero no se resuelve o el infractor no corrige su comportamiento y más bien es reincidente, entonces ya hay otros mecanismos, incluso hasta llegar a la instancia judicial, que lo evitamos por todos los medios, porque eso implica una serie de situaciones como costos o gastos económicos que debe asumir la persona jurídica y que por supuesto no están dentro del presupuesto aprobado por la Asamblea. Entonces, para no llegar a esos casos y a esos gastos que no están previstos, pues se trata por todos los medios de dirimir el conflicto al interior de la copropiedad y listo. Si lo logramos, perfecto. ¿Sí? Pero si no se logra, porque el infractor no quiere hacerlo, ya manejamos las instancias correspondientes. Pero de esto sí quiero decir algo. Mire que Lourdes, y te invito a que no te vayas a perder. En el día de mañana hay una charla muy especial, una exposición muy especial en tema de nuestras comunidades campesinas e indígenas que ya están viviendo bajo el régimen de la propiedad horizontal y cómo, y nos explicarán y por supuesto nos instruirán cómo se solucionan amigablemente los conflictos dentro de estas comunidades, nuestros campesinos y nuestros indígenas. Mire que el tema es bastante interesante y va de la mano con lo que estamos tratando hoy. Entonces, interesante saber en sus costumbres, porque recordemos que nuestros indígenas tienen unas costumbres y unas leyes muy particulares, muy características de sus tribus, si el término me lo permitan, de sus organizaciones, ¿sí? Que en un momento dado, en lo que ha pasado acá en Colombia, algunos pues tienen un choque, se presenta un choque de trenes porque los resguardos tienen unas costumbres y unas leyes, pero el gobierno nacional en general tiene otras. Y ahí el manejo de ese tipo de cosas es bien interesante si nos van a enseñar mañana, para que no te lo pierdas, cómo se dirimen los conflictos en nuestros campesinos e indígenas que ya viven bajo el régimen de la propiedad horizontal, porque déjame decirte algo, López. En Colombia estamos llegando al 85% a nivel nacional, que ya somos PH. O sea, el crecimiento ha sido una cosa vertiginosa, una cosa bastante astronómica. El tema de los desarrollos constructivos en temas de propiedad horizontal ha sido una cosa enorme. Ya estamos llegando al 85% que somos PH, imagínate. Interesante, ¿no? Interesante el tema ahí. No, pues sí, la verdad es que es un tema que digamos que nos duele a todos los administradores en cuestión, porque pues es eso, o sea, en realidad al momento de trabajar de personas para personas, pues sí hay que revisar y también determinar las causalidades, ¿no? Las causalidades, las causas que provocan un conflicto y verdaderamente si tú te tienes un conflicto de relación y comunicación, que ya es pues algo que comenta de emociones o estereotipos en caso de, por ejemplo, de las personas que mencionas, las etnias, etcétera, pues que conducen a una, pues, espiral de escalada progresiva del conflicto, de un conflicto que puede hasta destruir una comunidad, ¿no? También tenemos pues los conflictos por información, la falta de fluidez de esta, qué se está haciendo con el dinero, etcétera. El conflicto de interés, pues sabes que a mi vecino, a mí no me interesa, él tiene que respetar y a lo mejor el pasillo de servidumbre no es suyo, o sabes que se está mal estacionando, qué sé yo, o sea, que el tipo que también este tipo de conflictos, pues también, pues puede ser de tipo que hasta psicológicamente los pueden estar
los pueden estar conflictuando, ¿no? El conflicto, bueno, ya los de valores y los de roles, pues implican más para las mesas directivas o los organismos que administran la propiedad en condominio y como administradores muchas veces no saben, si tú no sabes qué va a provocar un conflicto, pues imagínate que tampoco sabes qué actitud debes de tomar ante el mismo y mucho menos cómo lo vas a resolver, ¿no? Entonces, es interesante lo que mencionas, qué bueno que hay toda esta información ya en las redes, que se hacen exposiciones o expos como esta en la que estamos participando en Expo PH, en tu programa de radio que tienes y que yo he escuchado en diferentes ocasiones, hasta acá, hasta México. Digo, yo siempre he dicho que la información pues siempre es bien recibida. Alguien que ya ha tenido una experiencia diferente a la tuya, pues te va a aportar muchísimo. Y bueno, el tema es que también pues la administración y yo la cuestión del condominio le hice verbo y entonces nosotros al condominar y al estar condominando todos, pues también las autoridades deben de aprender porque tú si allá en Colombia son 85% ya que están en propiedad horizontal. Acá en México todavía no llegamos en eso, pero ya vamos para allá. Pero muchas veces los legisladores que hacen nuestras leyes ni siquiera viven en condominio. Entonces, no se imaginan la cantidad de problemas o conflictos con los que uno debe de lidiar. Y entonces, esto también pues nos lleva a, como tú bien dices, la actitud. ¿Qué actitud vamos a tomar ante un conflicto? Porque bien podríamos, yo soy mucho no, pues mire, aquí hay un fundamento legal y aquí está el reglamento y aquí está la ley y usted no debe o sí debe o tiene la oportunidad de. Sí, soy mucho de basarme en un fundamento legal, pero también siempre he pensado que las personas no es que sean malas y no es que digan, ay, voy a hacer una fiesta y a reventarme aquí en el condominio y hacer y deshacer y a ver que mis vecinos se aguanten, ¿no? Sino que desconocen, yo siempre digo que desconocen cuáles son sus responsabilidades y obligaciones y entonces uno como buen administrador, oye, mira, te recuerdo, ¿no? Te recuerdo y nos toca ser asertivos, nos toca ser cooperativos, siempre tienes unas dimensiones o una necesidad de ser un buen negociador. Te digo que la hacemos de investigador, de negociador, cuáles nuestras competencias en temas. Yo te puedo decir que hemos tomado también ya talleres de inteligencia emocional, porque pues de todas maneras somos humanos. Entonces, es una serie preciosa de todo lo que debes de saber y de lo que debes de echar mano para solucionar, primero para evitar un conflicto y después, bueno, ya que lo tienes encima, pues para solucionar. Mira que tres puntos tres elementos bien importantes que acabas de anotar y es la importancia, uno, la comunicación parte desde la administración misma, el comunicar. Déjame contarte, yo tengo una conferencia en parte de la comunicación, los medios de comunicación en la PH y termino diciéndoles cacaree los huevos, comunique, cuente lo que hace, porque evitan muchísimos conflictos, muchísima incertidumbre, duda, chisme, ¿sí? Habladurías en los pasillos, porque la gente desconoce. Cuando yo no le cuento qué hago a la comunidad, pues la comunidad empieza a hacerse cosas en la mente, ¿sí? Y empiezan las habladurías y ahí inician los conflictos. La otra es la actitud, que lo dijiste claramente, la actitud también. ¿Qué actitud coloco yo frente a los problemas, frente al conflicto? Se viene un conflicto, ¿cómo es mi actitud, cómo es mi postura, ¿sí? Y cómo voy a resolver ese conflicto o ayudar a resolver ese conflicto sin que haya lugar a que en vez de dirimirlo, se crezca más.
Eso es de actitud. Y para eso está el gerente, para eso está el administrador, para orientar, ¿no? Y en la ayuda de conservar la convivencia dentro de la copropiedad. Y otro elemento supremamente importante y que vale la pena recalcarlo, lo pongo en mayúsculas y en negrilla, y es la capacitación. Tú decías algo bien, bien importante y es el tema del desconocimiento por parte de los residentes, los propietarios, quienes conviven dentro de la propiedad del desconocimiento. Por ejemplo, los convocan a asamblea general, la persona no sabe a qué va una asamblea, cómo es la participación, cómo puede participar y por qué su participación o su toma de decisiones es tan importante para el desarrollo del objetivo de la persona jurídica. Es capacitación, indiscutiblemente es capacitación. Talleres, en el caso de la convivencia, capacitación, talleres de convivencia, donde se le enseñe a las personas, primero, cuáles son las faltas, ¿no? Primero, cuáles son las faltas, y que hay que cumplirlas y que si no las cumple, que si no las respeta, pues será merecedor a un castigo. Pero todo eso primero, acá hay algo interesante en Colombia, no sé si en México pasará, pero en Colombia sí pasa y es que nos imponen la ley y luego nos enseñan. Yo he planteado siempre lo contrario, venga, enséñenos y luego sí miramos si me castigan o no, pero es que primero me dejan que incurran el error, me castigan, oiga, Francisco, pero es que aquí hay una ley, venga, a mí no me enseñaron. Claro, en Colombia sí hay un dicho, Lourdes, que el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad. Y eso es cierto. Pero venga, enséñenme primero. La instrucción desde la infancia, ¿no? Desde el hogar, desde la primera escuela, ¿sí? Enseñar a respetar las normas de convivencia, enséñenle al niño y no tendrán que castigar al hombre, es así de simple, ¿sí? Entonces, fíjese, 4 elementos estamos rescatando aquí para dejar dentro de las mentecitas y el corazón de todos quienes se inscribieron y están participando en esta gran feria, Expo PH, que dejamos que muy importante, 1, la comunicación, 2, la actitud, ¿no? 3, la capacitación, ¿no? Muy, muy importante esos 3 elementos para que todas las comunidades de PH los tengan en cuenta y empecemos un ejercicio hacia el mejoramiento continuo, ¿no? De dirimir los conflictos, de siempre estar. ¿Qué nos gusta más? ¿Estar inmersos en el conflicto o mejor estar en paz? Hay que poner en la balanza qué es lo que más me gusta, ¿no? ¿En dónde me gusta estar? ¿Lleno de conflictos? O mejor prefiero estar en paz. Ponga su granito de arena. No es verdad, Lourdes. Ponga de su parte cómo se dirime, cómo se evitan los conflictos, porque hay conflictos incluso porque el otro piensa diferente a mí. Y cuando yo no acepto que el otro piensa diferente a mí, y entonces incurro, es que ahí hay un conflicto. Miremos a ver hasta dónde puedo yo llegar, porque recuerden que la libertad mía termina donde inicia la libertad del otro, y eso es bien importante, ¿no? El respeto. ¿No me parece, Lourdes? Sí, sí, indudablemente, y acá también tenemos ese dicho de que pues el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Exactamente en las mismas condiciones lo aplicamos y lo sabemos, pero también yo quisiera rescatar el cuarto punto y que a lo mejor es el primero, en el que hay que prevenirlos, hay que tener ese feeling, híjole, es que esto puede escalar a un conflicto cuando a lo mejor nada más es una incomodidad, una insatisfacción, se han dado incidentes o malos entendidos. ¿Cuántas veces es el que a mí me pasó? Yo vivo en un condominio y un día yo tuve una posada hace como 6 años, ¿no? Y mi vecino vino y en mis nochebuenas, fue en una época de diciembre, y en mis nochebuenas me metió toda la basura que encontró enfrente de su casa y enfrente de la mía, la recogió y la metió en todas las nochebuenas, ¿no? Entonces yo dije, o sea, pero ¿por qué hizo eso, no?
O sea, y yo sí soy muy de preguntar. Yo pregunto, ¿no? No voy y, ay, ¿por qué lo hizo, no? Entonces fui y le pregunté, me dice, no, es que pues tuviste una posada, la cual fue condominal, o sea, fue de puros vecinos, pero la hice en mi casa, su casa, y me dice, y todos dejaron la basura tirada, ¿no? Y le dije, sí, pero toda esa basura no fue de mi fiesta, de la posada que yo hice del condominio. Es que hubo otra casa que también hizo un festejo y le dije, yo no le di dulces a los niños y toda la basura esta es de dulces. Entonces yo no le fui a gritar ni le dije, yo creo que usted se confundió. Le dije, pero no se preocupe. Entonces yo le pedí a la señora que me ayudara, que quitara toda la basura de esas Nochebuenas, pero hasta en eso caes, ¿no? En malentendidos que luego por no preguntar la verdad qué está pasando es que se empiezan las tensiones y las crisis, ¿no? Entonces, yo sí estoy contigo en el que nos tenemos que preparar, tenemos que ser muy y aceptar que no sabemos todo, que no somos todólogos. Invitamos siempre en el colegio de administradores, en el colegiado que fundamos a nuestros colegas, que se preparen, pero también, como bien dices, que se preparen los condóminos, que se preparen las mesas, el comité de vigilancia, todos los que van a coadyuvar para la sana convivencia, tienen que prepararse. Ahora, sí te puedo decir también, Francisco, que muchas veces es que, pues la verdad es que coloquialmente te voy a decir, solitos se atoran, ¿eh? O sea, solitos, si compras en una casa, un departamento, un local, lo que sea, en régimen de propiedad en condominio, pues nadie te obligó. O sea, nadie te obligó. Lo que pasa es que la gente no pregunta qué implica y nada más dice, ay, es que mira, tiene alberca y tiene salón y tiene esto y tiene aquello y tiene tantas amenidades y me barren la cochera y me hacen la jardinería y todo, pero nunca se ponen a pensar el costo y tampoco se ponen a pensar, pues todos estos conflictos que se podrían dar o todas estas, o estos malentendidos, esta reciprocidad que se necesita en una sana convivencia. Entonces, yo entiendo perfectamente, creo que sí somos como muy similares y, bueno, entender y prevenir un conflicto, pues también, como les había yo comentado ya, pues también depende del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de las mesas, de los comités, del administrador sobre todo, porque tiene que ser un buen negociante, tiene que ser un buen mediador, tiene que identificar si es problema, si es conflicto, si se le va a escalar o no se le va a escalar, y pues todos los actores que van a tener este conflicto, ¿no? O sea, tiene que conocer la estructura del mismo y sí, estoy contigo y se los decimos, como te repito, a los colegas, deben de prepararse, deben de tomar cursos, deben de capacitarse y deben te digo que ya, por ejemplo, el equipo de trabajo de nosotros, pues ya hasta talleres de inteligencia emocional, porque no puedes llegar, dependiendo de la actitud con que llegues a preguntar, porque bien podría ser algo muy sencillo, pero también si no le das los buenos días y el por favor y gracias, pues también con esos simples hechos se puede escalar a lo que tú quieras, ¿no? Y me ha tocado a mí el que te dicen, ¿no? ¿Y usted quién es, no? Y permítame, apenas la voy a saludar, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, de acuerdo. Bien interesante ya para ir como cerrando el tema, ir a las preguntas. Eh, la capacitación, pero mire que el liderazgo por parte del administrador es un liderazgo que desde su mismo inicio empieza a dar una orientación hacia la sana convivencia. Es decir, que todo lo que haga de parte de la administración y los órganos de la
administración propendan siempre por ir hacia la sana convivencia dentro de la copropiedad. Ese es un primer requisito, pienso yo, toda vez que el administrador es el responsable de que la comunidad viva en paz, tranquilamente, ¿sí? Entonces, fíjese que ese liderazgo es muy importante y persuadir a su comunidad, persuadirla para que asista a las capacitaciones que se programen. Siempre yo sugiero a los administradores dentro de los rubros del presupuesto vinculen unos rubros, unos valores para capacitación, para que la gente esté constantemente capacitándose. Pero Lourdes ha dicho algo bien interesante, y es que, como lo decimos coloquialmente acá en Colombia, usted solito se echó la soga al cuello. Si quiso comprar en el régimen de la propiedad horizontal o una copropiedad que está inmersa en el régimen de la PH, pues debe tener claro y preciso de que asume unas responsabilidades diferentes a las que tenía en otro espacio de vivienda. Y que si bien es cierto, adquiere unos derechos, también es cierto que adquiere unas obligaciones y unas responsabilidades. Y una de las primeras obligaciones es cumplir el reglamento. Entonces, inicie por ahí, estudie el reglamento. Una vez usted adquiere su bien inmueble, estudie el reglamento, lea el reglamento, porque es que uno se encuentra, Lourdes, propietarios que ni conocen el reglamento. Entonces, al no conocer el reglamento, pues su comportamiento en un momento dado puede estar vulnerando las normas de convivencia, pero el desconocimiento, volvemos a reiterarlo, no me exime de la responsabilidad, pero es precisamente por ese descuido, por esa falta de interés, de querer y saber, venga, si me porto mal aquí dentro de la copropiedad, ¿qué me ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las normas de convivencia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Inicie por ahí, estudie el reglamento, lea el reglamento de la copropiedad, porque si usted compra un bien inmueble, su apartamento, su casa, sometido al régimen de la propiedad horizontal, estúdiese la ley y el reglamento. Mínimo empezar por ahí. Ya después el administrador, como orientador y líder que es, les dará algunas capacitaciones al respecto, ¿sí? Para que tengan claro cómo es el cumplimiento de las normas de convivencia. Importantísimo resaltar acá, y creo que esa es la tarea que tenemos, y es, bien, vivamos en convivencia y en paz, pero capacitémonos para saber cómo, cuándo y cómo es que debo actuar, frente a una comunidad de la cual hago parte, ese colectivo a la cual hago parte, y cuál es mi granito de arena y qué debo hacer para vivir en una sana convivencia, en una convivencia en paz y tranquila. Y todo eso lo hace la capacitación. Si no me capacito, seguramente estaré ignorando muchas cosas, y mi comportamiento, por supuesto, en un momento dado me hará incurrir en errores que vulneran la convivencia, y ahí voy a tener inconvenientes. Ese es el mensaje que hoy queremos dejar con ustedes a toda nuestra comunidad de la PH, a toda Latinoamérica que nos están escuchando en esta Expo PH, que es muy importante el tema. Volvemos a resaltarlo, ¿no? La comunicación, la capacitación, la actitud y habías dicho otra, se me escapó la cuarta. La prevención. La prevención, correcto. La prevención del conflicto. Y sí, Francisco, la verdad es que es fundamental que antes de comprar o rentar, porque también los que poseen, los poseedores que aquí le llamamos, los que rentan en propiedad de régimen de propiedad en condominio o propiedad horizontal, pues también son actores de todas estas cuestiones de los conflictos, es que lean los reglamentos y que analicen verdaderamente que si son compatibles a su estilo de vida, en cuestión de que, pues es que no aceptan mascotas, o sí aceptan, pero de ciertos tamaños, no puedo tender, no puedo hacer, no, esto sí, no me gusta, pues entonces no es una propiedad para mí, ¿no? Y felizmente, sí voy a, si me lo permites, a citar un libro que mi amiga Gloria Faguada
tiene en relación, dice Mi Condominio, Mi Hogar, dice que para que una persona pueda vivir felizmente en un condominio, tiene que tener ciertas características que no muchas personas las tienen y las saben. Dice, tener pensamiento con disposición para la armonía, ser tolerante ante los diferentes modos de pensar, ser una persona que acepte de un buen grado que existen políticas que todos deben cumplir, ser una persona respetuosa de las personas y de los bienes ajenos, ser una persona responsable en cuanto a sus obligaciones como condómino, ser el tipo de persona al que le agradan las demás personas por lo general, estar dispuesto al diálogo, estar dispuesto a apoyar a los demás y estar dispuesto a participar y a apoyar las decisiones que se toman en común. La verdad es que si quieres ser feliz viviendo en una propiedad horizontal o un régimen de propiedad en condominio, puntualmente tienes, así como yo lo llamaría como un decálogo, en el que pues tienes que tener estas características para decir, ay, sí, sí voy a rentar o sí voy a comprar una casa en régimen de propiedad en condominio. Yo creo que esto englobaría y esto pudiera ser que dirima mucho del conflicto y prevenga mucho de los conflictos, ¿no? De Entonces, acuerdo. sí, Sí, efectivamente, todo esto va de la mano. bien interesante ese mensaje del libro, bien interesante, y ese es el mensaje también que queremos dejar hoy. Es un tanto de mirar la conciencia, ¿no? De mirarse y decir, bueno, ¿qué estoy aportando yo para una sana convivencia? Bien, creo que entonces, agradeciéndole a Camila, entonces, a ver si de pronto habrán algunas preguntas, y vamos a las preguntas que posiblemente Camila pueda tener, y poderles dar respuesta a algunas preguntas. Gracias, profesor Francisco. Y sí, a mí me surge especialmente una duda. Se sabe que no es secreto para nadie que muchas personas viven en las propiedades o en los condominios, pero no se apropian de su sitio de residencia. Solo son espectadores que van a dormir a sus casas, salen a trabajar, pero normalmente son las personas que generan más problemas dentro de la copropiedad. ¿Qué hacer con este tipo de personas que no les interesa vivir en comunidad? Esto sucede en las grandes ciudades, especialmente en Bogotá. Entonces, ¿cómo lograr que haya cultura organizacional para que los residentes se conozcan al interior de las copropiedades? Lourdes, inicia tú. Pues miren, acá lo que hacemos, sí, es que el administrador también, o uno de los diferenciadores de varias administraciones, es que apoyamos en los eventos culturales, en los eventos de desarrollo social para que se conozcan. Muchas veces las personas, y no me dejarán mentir, estas personas que no les interesa y que nada más van a dormir a sus propiedades, es que ni siquiera van a este tipo de convivencias, ¿no? No les, como bien dice la persona que nos pregunta, es que ni siquiera les interesa. Entonces, siempre hacer como conciencia, siempre estar en la oportunidad de decir, a ver, eh, Gracias, profesor Francisco. Y no, desafortunadamente por cuestiones de tiempo no alcanzamos a responder más preguntas, pero quiero agradecerle por su participación, igualmente a la licenciada Lourdes, quien nos acompañó desde México. Gracias a ustedes por ser parte de Expo PH y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión. yo te voy a decir qué es vivir en propiedad y también tienes que, como esta persona ya está en conflicto o ya está causando no una buena convivencia dentro del residencial, ¿sabes qué? Estas son tus obligaciones, todo a lo que se hizo responsable por vivir ahí o por comprar ahí y pues brindarle toda la información. Y yo sí tengo un dicho que dice que el que persevera alcanza. Entonces, muchas de las veces
el estar duro y dale, comentándole, pues hace que esta persona, suceden dos cosas, o cambie su actitud, o vende, o deja de rentar en esa propiedad. Y sí, independientemente de las instancias legales que utilice, si a nadie le gusta que le estén diciendo las cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros, no, o sea, ese es el consejo que yo podría darles. Indiscutiblemente, Lourdes, para la respuesta y gracias por participar. Indiscutiblemente, estar muy bien regulado en el reglamento, las normas de convivencia, muy bien regulado, bien establecido, y esto va para todos, todos, quienes tienen alguna relación con la copropiedad debe cumplir el reglamento de la copropiedad. Y estoy hablando de inquilinos, poseedores a cualquier título, el propietario, el trabajador, el que está por contrato temporal, la prestación de servicios. Una vez tenga una relación con la copropiedad y esté dentro de la copropiedad, debe cumplir el reglamento, debe cumplir las normas de convivencia. Esa es una primicia. Pues, todo el mundo se tiene que acoger al cumplimiento de las normas al interior de la copropiedad. Eso es uno. Entonces, como inquilino debo saber que me voy a vivir a una parte donde es propiedad horizontal y que debo dar cumplimiento a un reglamento y a unas directrices que tiene la copropiedad. Hay que ser conscientes de eso. Y cómo hacer el tema, volvemos al tema de la comunicación. Es muy importante tanto el propietario comunicarle a la administración que tiene un nuevo inquilino y aquí le presento a fulano de tal que es mi nuevo inquilino para por favor facilitarle el reglamento de la copropiedad. Porque como inquilino tiene unas obligaciones y unos deberes porque el propietario le cede unos derechos de goce, usufructo y uso de las áreas o los bienes comunes, los cuales es responsable a cuidar, a preservar y a conservar. Pero fíjese cómo es la comunicación tan importante ahí para poder que aquellas personas, como lo decía quien nos preguntó, que les falta sentido de pertenencia, que no les interesa, y a mí solamente me arrendaron aquí, yo vivo y a mí lo demás no me interesa. No, en el momento que llega a vivir como inquilino o poseedor a cualquier título a la copropiedad, usted hace parte de un colectivo, de un grupo de personas que propenden por una sana convivencia y una tranquilidad a la cual usted es responsable. Como siempre lo he dicho, si yo me porto bien y al colectivo le va bien, a mí me va bien. Y todos vivimos bien, ¿verdad? Entonces entra esa persona, ese inquilino, entra a ser parte de esa comunidad y tengo unas responsabilidades, tengo que tener claro que debo responder y que debo cumplirlas. Bien, Camila, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor Francisco, tenemos varias preguntas aquí en el chat, pero por temas de tiempo ya no alcanzamos. Pero le agradezco en grande su participación en Expo PH. Asimismo, a la licenciada Lourdes, quien nos acompañó desde México. Muchas gracias, licenciada. No sé si de pronto tenga algo más que añadir. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante todos esos temas y la verdad es que también no tendrían fin. Sí les puedo decir que en 33 años trabajando en esto, la verdad es que en alguna ocasión comenté ya, o sea, ya me pasó de todo, ya los conflictos que he tenido, pues creo que ya han sido los más severos, pero no, nunca terminas de aprender. Y lo único que te queda y la conclusión a la que yo me podría referir es que comprendan el conflicto, revisen en qué fase está el conflicto, si lo pueden prevenir, qué mejor, si no se puede prevenir identificando las fases y las posturas de las personas que están en conflicto pueden llegar a hacer o a dirimir el mismo y que siempre tengan mucha paciencia, la mejor actitud y con eso van a conseguir pues bastante el tener una buena experiencia en el tema de propiedad en condominio.
Y pues agradecer, muchísimas gracias por todo. Son temas muy fascinantes y pues no perdernos la huella, no perdernos la huella. Agradezco mucho, todas estas expos son invaluables, invaluables por lo que te enseñan, por las diferentes mentes que hay en todo esto y dices, ay, haces clic y dices, mira, esto es lo que pudiera yo hacer. Y pues muchísimas gracias por la colaboración de todos. Desde México les mando un fuerte abrazo virtual, porque todavía estamos en pandemia, pero pues esto no se termina hasta que se termina. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Bien, muchísimas gracias. Primero que nada a Expo PH por la invitación. A Camila, gracias por tenerme en cuenta. Camila, muy amable. Y a Expo PH por haberme tenido en cuenta, pero no quiero irme sin expresar mi gratitud, admiración y esa gran oportunidad y que fue un privilegio poder interactuar con Lourdes. Muchísimas gracias, gracias al dueño de la vida por haber compartido, poder tener la oportunidad de escucharla en sus experiencias y haber podido compartir un rato con ella. Es un privilegio para mí y un honor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuevamente a Expo PH. Camila, gracias por tenerme en cuenta. Siempre interesante. Gracias por la invitación. Gracias a todos quienes nos escucharon y se inscribieron a esta Expo PH. Bien interesante y el mensaje es la comunicación. La comunicación es muy, pero muy importante. Desde Colombia, un saludo a México y a toda Latinoamérica. Gracias, Lourdes, por tus anécdotas, por tu enseñanza, por tu experiencia. Muchas gracias. Yo llevo 30 años enseñando qué es vivir en propiedad horizontal y todavía me faltan otros 35 por aprender. Así que la tarea es bastante larga. Todos los días es aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Chao. Un abrazo virtual. Agradecimientos especiales para nuestros invitados en Expo PH 2021. Nora Pavón, Erika Cubillos, José Jaime Uzcategui, Luis Carrillo, Lourdes Montoya, Jorge Luis Pachón, Dismarde y Burgos, José Andrés Bermúdez, Gerby Muñoz, César Berrío, Alexander Reina, Julio César López, Mauricio Buriticá, Francisco Medina, Andrés Martínez, Fernando Lara, Ricardo Ribeira, Lina Margarita Reyes, Giancarlo Sánchez, Carolina Borges, Estanislao Rosso y Silvia Arias. Termina Expo PH 2021 y desde ya estamos trabajando en nuestro próximo evento en 2022 para convertirnos en la mejor feria virtual de la propiedad horizontal en Latinoamérica. Por eso, tenemos el gusto de presentarles a nuestro nuevo invitado de honor para el próximo año. La Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, ADEPA. Continúa siguiéndonos en las redes sociales para que estés al día con Expo PH. Te esperamos.